dar la más cordial bienvenida a todas las personas presentes. El Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes les da la cordial bienvenida a todos los presentes, las personas que nos acompañan en la mesa, las doctoras Rosana, Gunari, Gabriela y el maestro Copérnico, a todas las personas que están presentes y a las que se encuentran en línea, bienvenidos y bienvenidas. Quiero pedir un aplauso muy especial para dos actrices que nos acompañan, que son la maestra Chela Morales y su hija Yadira Sosa. Un aplauso muy especial. También compartimos este aplauso a las actrices que no pudieron llegar y están presentes en el documental, pero las tenemos en nuestra mente y sin ellas este encuentro no hubiera sido posible. Dice un refrán popular: es de bien nacida ser agradecida. Entonces, agradezco enormemente a las autoridades que nos autorizaron el uso de este espacio: el doctor Arturo Morales del Instituto de Investigaciones Filosóficas y a la licenciada Yasmín, que nos apoyó en la gestión. A los imprescindibles que nos acompañan en la logística de eventos artísticos y académicos: Viviana, Liz y Alex. Agradezco también a mis amigas, hermanas de la vida, colegas y cómplices del cuerpo académico, aquí presentes, Alejandra Olvera y Adriana Rovira, y sin olvidar a Rocío Luna. Y por supuesto agradezco a mi aliado en la vida y colaborador incansable de cada proyecto que emprendo, Valentino Orozco. En espera de no haber olvidado a nadie, le paso la palabra a mi querida amiga, la doctora Adriana Rovira, quien guiará este encuentro. Gracias y disfrutemos. Bueno, desde que Claudia me dijo que iba a presentar el video, me platicó que ella quería que fuera un encuentro menos académico, más caído, porque de lo que vamos a hablar hoy es de cosas que son entrañables, de cosas del teatro que salen del corazón, muchas de ellas, cosas sensibles. Y entonces, pues, así hablemos, sin tanta formalidad académica, pues estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, pero que no nos imponga demasiado. Recientemente, de alguna manera, yo no sé por qué, pero como que las energías se coordinaron y de alguna manera Gaby, Gunari, Rosana, Claudia, Rocío, pensamos cada una de manera individual en rescatar la memoria de las mujeres del teatro del Estado, y coincidió y ha sido, y después, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy haciendo, pues estoy haciendo esto, y fue maravillosa coincidencia, lo cual quiere decir que es algo que hay que rescatar y que hay que decir, que sentimos que tenemos que hablar de estas cosas, de las mujeres del teatro de Michoacán. Sin ellas y sin ellos, sin ese teatro de Michoacán del final del siglo pasado y principios de este, no estaríamos los que estamos aquí hoy, y eso hay que reconocerlo. Y también curiosamente ocurrió que tanto la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana como el CECITIC, no sé si estoy diciendo bien, que todavía no me acostumbro, han sido sensibles a apoyar este tipo de proyectos, lo cual nos llena de alegría, porque no era así hace 10 años y ahora es así, y eso nos pone muy contentos. Y bueno, yo ya me callo. Este evento se llama Diálogo de Mujeres sobre Mujeres del Teatro en Morelia, Michoacán. Presentación de documental, y se llama Las Mujeres del Fin de Siglo, abriendo puertas a la escena femenina. Este proyecto también está aprobado por la Coordinación de la Investigación Científica. Es un proyecto más grande,
cuya responsabilidad es de la maestra Claudia Fragoso, y se llama Teatralidades de la Comunidad, Mujeres y Hombres en y de la Escena Michoacana. Voy a permitirme darle la palabra a la doctora Gabriela Sánchez Medina y a la doctora Rosana Cedeño Méndez, quienes nos presentarán una ponencia. Voy a leer solamente por ahora el biopárrafo de la doctora Gabriela Sánchez Medina, que además me encanta cómo empieza este biopárrafo, porque dice: feminista, madre de los gemelos Mónica y Esteban. Y eso casi no lo ponemos en el currículum, y vaya que es importante y determina muchas cosas. Periodista, maestra en literatura y doctora en filosofía. Desde 2008 investiga la presencia de las mujeres en la prensa. Su objetivo es contribuir a la visibilización y reconocimiento de los aportes realizados por las mujeres en distintos ámbitos. Disfruta la docencia y el diálogo continuo con el estudiantado. Se considera una persona privilegiada por trabajar en la universidad pública. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Letras y pertenece al Cuerpo Académico de Estudios Mexicanos. Es integrante de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura de la Universidad de Matanzas y de la Asociación Mexicana de Análisis del Discurso. Gabriela nos va a presentar las mujeres en el teatro de Michoacán. Te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho este espacio, de verdad. No saben, antes de iniciar le decía a la doctora Adriana que pocas veces tenemos luego la oportunidad de reunirnos y de hablar entre nosotras, y es increíble. O sea, las mujeres a veces nos cuesta trabajo generar este tipo de espacios donde podemos decir lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y bueno, no es... Por eso celebro mucho estar aquí y agradezco mucho la posibilidad de platicar un poco algunas cuestiones sobre teatro que bueno, no es mi especialidad, pero en el camino me lo he encontrado, y qué bueno que me encontré esto, ¿no? Entonces, agradezco la oportunidad de compartir este espacio de reflexión en torno a un tema que trasciende el ámbito artístico para situarse en el terreno de la memoria, la historia cultural y la igualdad. Es un privilegio escuchar en este video las voces, experiencias y saberes de las mujeres que estuvieron en escena en el Teatro de Michoacán durante una buena parte del siglo XX y luego, bueno, también del siglo XXI. Hablar de la historia del teatro implica reconocer que los escenarios no solo son lugares donde se representan historias, son también espacios donde se producen relaciones sociales, se construyen identidades y se disputan formas de representación del mundo. Sin embargo, como ocurre en muchos otros campos de la cultura y de la ciencia, las narrativas históricas han tendido a privilegiar ciertos nombres, ciertas instituciones y ciertos acontecimientos, dejando en un segundo plano el trabajo cotidiano de numerosas mujeres que hicieron posible el crecimiento del teatro en Michoacán. Por eso, no es poca cosa escuchar a las actrices y pensar también en las directoras, dramaturgas, escenógrafas, maestras, investigadoras, promotoras culturales y gestoras, cuya participación fue decisiva para consolidar una comunidad teatral dinámica y comprometida con su tiempo. Todas ellas impulsaron procesos de formación, promovieron nuevos lenguajes escénicos y generaron redes de colaboración que fortalecieron la vida cultural de Morelia y del Estado. Recuperar sus voces no responde únicamente a un interés por ampliar una lista de nombres, significa modificar la manera en que entendemos la historia misma del teatro, porque la historia cambia cuando incorporamos nuevas preguntas. ¿Quiénes sostuvieron los procesos de formación artística? ¿Quiénes organizaron espacios de creación? ¿Quiénes hicieron posible que nuevas generaciones encontraran en el teatro un espacio de expresión y transformación social?
Esto resulta especialmente importante porque las mujeres no solo participan como intérpretes de personajes escritos por otros, fueron construyendo una voz propia dentro del ámbito teatral. Hablar de voz implica reconocer la capacidad de narrar la propia experiencia, de producir conocimiento y de intervenir en la vida pública. Y justamente esa dimensión es una de las más grandes aportaciones de las mujeres al teatro moreliano: transformar la práctica escénica en un espacio de creación, de diálogo y de construcción social. Por esto, encuentros como el que hoy nos convoca tienen un enorme valor. No se trata únicamente de recordar trayectorias individuales, sino de recuperar una memoria colectiva que durante mucho tiempo permaneció dispersa en archivos personales, fotografías, programas de mano, testimonios orales y recuerdos compartidos. La memoria cultural no se conserva por sí sola, necesita ser investigada, documentada y transmitida. En este sentido, la universidad desempeña un papel fundamental. Las investigaciones históricas, los archivos especializados, las entrevistas y los proyectos de historia oral permiten reconstruir procesos que difícilmente aparecen en los documentos oficiales. La memoria del teatro vive también en quienes participaron en los ensayos, en las giras, en la formación de estudiantes, en la creación de públicos y en la construcción cotidiana de los espacios culturales. Bueno, iré ahora un siglo más atrás. Les hablaré brevemente de las actrices de teatro que he encontrado en la prensa de Michoacán, que es el espacio donde yo me muevo. Y tengo un subtítulo que se llama Primera llamada, primero. Desde los años del Porfiriato, las actrices ocuparon un lugar importante en la dinámica social del Estado. Así lo evidencia su presencia registrada en la prensa, tanto a nivel de las palabras como de las imágenes. Estas mujeres cruzan ante nuestra mirada con sus luces y sombras, maquillajes y vestuario. Su presencia en los escenarios no se puede obviar. Por el contrario, es necesario recuperar y reconocer su aportación a la historia de México. Un primer aspecto que se debe considerar es que fueron construidas discursivamente desde la mirada masculina. Los autores que las escriben en la prensa las ubican en un delgado límite entre las buenas y las malas mujeres, que un poco también eso sucede en las entrevistas que podemos ver en este documental. Reconocer su presencia es trascendental porque de alguna manera fueron transgresoras del deber ser que se quiso, en el que las quisieron encasillar a finales del siglo XIX y también parece que a finales del siglo XX. Bueno, 2. Teatro para personas serias y de buen gusto. La presencia de las mujeres en el ámbito laboral significó un rompimiento con lo habitual para ciertos grupos sociales, y también de eso hablan las actrices en el documental, como de esta resistencia familiar, de personas cercanas, otra vez como este estereotipo, ¿no? De qué vas a vivir, cómo vas a ir ahí a los escenarios, creo que sigue presente. En algunos textos se proclamó el riesgo que corría el honor y la moral de las mujeres trabajadoras. Eso pasaba a principios del siglo XX. Desde la óptica masculina, el trabajo representó un factor de riesgo importante para la seguridad moral, sobre todo de la familia. En un entorno laboral peculiar se encuentran las actrices de teatro. Su aparición en los periódicos se debe precisamente al carácter público de la actividad que desempeñan. Las compañías de teatro llegaban a la ciudad de Morelia y se instalaban por semanas, presentando varias obras que cambiaban día con día, lo cual implicaba tener un repertorio más o menos amplio de obras para montar durante toda la estancia en el lugar. Algunas piezas que tenían cierto éxito se repetían. El teatro se anunciaba con varios días de anticipación para generar expectación en el público. Y tengo una cita del periódico La Actualidad de 1906, que dice: se nos informa que en la presente semana
debutará en nuestro Teatro Ocampo la compañía de ópera, opereta y zarzuela, en la que figura la aplaudida tiple María Villaseñor de Herrera Moro, que viene acompañada de una tropa de verdaderos artistas. Pronto daremos a conocer el repertorio y elenco de la aplaudida compañía. Bueno, la fotografía de María Villaseñor de Herrera Moro, tiple de la compañía Herrera Moro, aparece en la primera plana del ejemplar del periódico La Actualidad, que además era un periódico católico y es el primer diario que circuló en el estado de Michoacán. O sea, había periódicos, pero eran semanales o quincenales o mensuales, y el primer diario fue La Actualidad, que fue un periódico católico. Y ahí aparece esta fotografía, porfa, si me ayudan con la foto 1, que es María Villaseñor de Herrera Moro, que además aparece en la portada. La prensa michoacana en esa época tenía bien poquitas fotografías, la fotografía llegó tarde a la prensa, por eso también es interesante que haya una fotografía, o sea, no es cualquier cosa, están como dándole mucho énfasis a la presencia de la compañía de teatro y específicamente a esta actriz que llega a la ciudad de Morelia. Bueno, la llegada de las compañías teatrales a la ciudad representaba un suceso socialmente importante que cumplía una función integradora que incluso servía como medio de contención de la población. De entre las múltiples funciones que se atribuían al teatro pueden considerarse la de instruir, ilustrar y educar, por lo menos en el plano de lo ideal, porque durante el Porfiriato muchas veces las obras y representaciones rebasaban los límites de la moral imperante. O sea, se cuidaba el contenido de las obras y se decía que tenían que ser moralmente aceptables. Y había por ahí censores, ¿no? Y se podían impedir, o había crónicas, aparecen algunas crónicas en la prensa donde dicen cómo es posible que hayan presentado esa obra tan terrible y así, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho material interesante para quienes trabajan teatro en estos periódicos. Bueno, las funciones también se daban en beneficio de alguna institución o de las propias actrices, y entonces pues el dinero que se recaudaba iba para beneficio de algún hospital, o bien para el bolsillo de alguna de las actrices. Las actrices venían en compañías que pertenecían casi siempre a los esposos o a hermanos o a algún familiar. Entonces también eso habla de una cuestión ahí que tiene que ver como con si estaban en escena, si tenían un trabajo público, pero había cierta contención a partir de estas figuras. Bueno, en algunos casos, siempre ha habido rebeldes en el teatro, siempre. Bueno, otra cosa interesante es que aparecen los gremios. Los gremios tenían presencia en el teatro y en el discurso de los periódicos. El caso de los electricistas, que elaboran una corona para la actriz en turno, da una idea de la participación grupal de los espectadores del teatro. Y les voy a leer un pedacito. Dice: la función de beneficio de Lupita Hunda fue un éxito para la joven artista. Le fueron obsequiadas varias coronas, llamando la atención la de los electricistas, que ofrecía una hermosa combinación de luces por medio de focos eléctricos, porque estamos hablando de 1906. Entonces, bueno, era como muy novedoso que apareciera esa corona con foquitos, ¿no? Bueno, hay registros que informan que asistían personas de distintos grupos sociales. Había veces que los boletos bajaban mucho de precio para que pudieran entrar personas que no tenían muchos recursos. Y también se destacaba pues la presencia de personas que se consideraban importantes en la sociedad moreliana en esa época. Bueno, les presento ahora a la actriz Elisa de la Maza, que es la siguiente imagen. Es una página del periódico. Elisa de la Maza, fíjense que en este caso bueno, se habla de ella, se dice que
dio una función importante, se menciona el nombre de las obras de teatro que se pusieron en escena, pero bueno, lo que para mí destaca es que en el texto se alude a una admiradora, y aparece entre comillas, de la actriz, que le da un poema como regalo a su actuación. Pero es interesante la marca textual de las comillas, porque eso la coloca en una posición de ambigüedad. Y aquí es donde empieza este asunto de las buenas y malas mujeres, porque hay elementos textuales que podrían interpretarse como que había algo más que una amistad entre la actriz y la admiradora, a través del uso de estas comillas. Bueno, entonces los límites están latentes. De igual forma, el intercambio con el público masculino hace este juego que permite como estas ideas. Por ejemplo, en algunas crónicas se mencionan los nombres se hace la crónica de la representación teatral, y también se habla de que la actriz al final recibe obsequios de personas o caballeros que no quieren que aparezcan sus nombres publicados en la prensa. Entonces, por ejemplo, los obsequios son los siguientes: un anillo con brillante y un collar de coral. Los obsequios de estos objetos no desean se publiquen sus nombres. Un juego de tocador de cristal de baccarat del señor José María Mendoza Alcázar, bueno, no sé si quiere que se diga su nombre, un tarjetón litográfico con 2 monedas de oro americanas del director y empleados de la Escuela Industrial Militar Porfirio Díaz, una corona de flores naturales de los mismos, otra igual de los alumnos del citado plantel, otra del señor Baldomino Ruiz, otra de varios admiradores y otra de nuestro periódico. Y bueno, así se van citando estos regalos. ¿Podemos poner la última imagen? Esta imagen corresponde a un periódico que se llamó La Voz del Pueblo, en donde aparece también una fotografía. Aquí es donde se habla de los regalos y de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo van apareciendo las mujeres. He podido ver algunos periódicos de otros estados, por ejemplo de Nuevo León, en donde también puede darse seguimiento a esta presencia de las actrices en la prensa. Entonces, bueno, por ahí hay una línea de investigación que podría dar muchos frutos en función de armar este rompecabezas por varios estados de la República para rastrear qué pasaba con el teatro en estos años. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Por último, quiero decir que el discurso teatral fue muy importante en la dinámica de la sociedad del siglo XIX, en principios del XX, pues representaba uno de los pocos espacios lúdicos a los que la sociedad tenía acceso. Otros espectáculos que tenían cabida con un tenor parecido eran el circo, los toros, las peleas de gallos y el cine, que literalmente fue apareciendo poco a poco en el escenario. El caso del cine es particularmente interesante porque en la prensa se registran las discusiones y peleas por el espacio. Los teatros se tuvieron que compartir con el nuevo descubrimiento de los hermanos Lumière. Entonces aparecen las crónicas de cómo se peleaban, porque entonces ya no todo era para el teatro. Ahora había que empezar a compartir esos grandes teatros con el cine. La cantidad de compañías de teatro que visitaban Morelia era importante y regular. Las compañías dramáticas de zarzuela, ópera, títeres eran variadas. Las había con grandes recursos para la puesta en escena o modestas y con reducido número de actores. Se quedaban por varios días en la ciudad y la prensa daba espacio para anunciar, reseñar y criticar su presencia. Las actrices tuvieron presencia en las páginas de la prensa a través de un trabajo poco convencional como la actuación. La fascinación que causaron en el escenario tuvo un peso interesante en una sociedad que abría pocas puertas para que ellas salieran del ámbito del hogar.
En el discurso de la prensa se amalgaman palabras que las dejan en una frontera poco cierta, pero finalmente están ahí, recreadas con sus luces, sus plumas y sus rostros transgresores. Las jóvenes estudiantes de teatro, gestión cultural, literatura, historia o artes visuales necesitan conocer a estas mujeres, a las del siglo XIX y a las del siglo XX, que abrieron caminos en esta ciudad, enfrentando limitaciones institucionales, sociales, económicas y personales para desarrollar proyectos culturales trascendentes. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario al respecto de lo que nos acaba de compartir la doctora Gabriela? ¿O complementar o algún recuerdo de la mesa? ¿Por allá? ¿No? A mí me llamó la atención el asunto de la prensa, y como quiera, digamos que la crítica estaba sesgada, ¿no? Pero hoy difícilmente hay espacios para hablar sobre los trabajos. La doctora Bonari hizo un intento, pero no acabó, o sea, no permaneció de hacer crítica, reseña. Y ahora, bueno, en las redes sociales, ¿no? Pero no hay un trabajo serio al respecto hoy del teatro. Eso me llama mucho la atención. Bueno, ¿alguien quisiera comentar algo? A lo mejor al final, sí. Bueno, voy a presentar a la doctora Rosana. Rosana es mi amiga. Es licenciada, maestra, doctora en historia y teatrista absolutamente. Se ha especializado en investigación sobre políticas culturales en México y América Latina y en la historia del teatro latinoamericano. Temas sobre los que cuenta con diversas publicaciones y participación en eventos académicos en América Latina y Europa. Se ha desarrollado como profesional del teatro desde hace 3 décadas. Es autora del libro Teatro y Libertad, Origen y pervivencia del movimiento escénico independiente latinoamericano siglo XX. Actualmente se desempeña como docente en la licenciatura en teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes, y Rosana nos presenta la ponencia, la actualidad femenina. Paso. Gracias. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, querida Adriana. Gracias aquí a las y los presentes. Gracias, Claudia. Y pues bueno, le voy a hacer unos cambiecitos al guión para hacer un poco un puente entre lo que la doctora Gabriela nos compartió y el documental valiosísimo que vamos a ver a continuación. Ciertamente, bueno, pues fui invitada a platicar sobre este asunto de la actualidad femenina, pero bueno, lo voy a unir un poco también con la historia del teatro, de las mujeres en el teatro, en esta parte en la que se queda Gabriela y que Claudia nos presenta con el testimonio también de las actrices. Y bueno, también quisiera comenzar diciendo que de verdad me parece un momento importante, el cual es trascendente, aunque seamos pocas y pocos aquí presentes, porque de verdad la falta de espacios para platicar de esto, de lo que hoy estamos platicando, pues ha sido la constante. Y entonces creo que esto pues sí marca un hito de diferencia y de referencia, y ya como también decían al principio, de varios y varias de nosotras que estamos interesadas en hablar de todo este legado y de toda esta historia que nos antecede. Aquí tenemos varias alumnas, exalumnas muy jóvenes, recién egresadas, y que de pronto diera la impresión de que la historia del teatro en la ciudad empieza
con la profesionalización en la Facultad de Bellas Artes una vez que se crea como licenciatura, pero no, hay un legado impresionante atrás, muy valioso y muy valiente, me atrevería yo a decir. Entonces, bueno, voy a cambiar. Entonces, bueno, es un poco, va a estar medio champurreadona la cosa, pesadilla. El cuerpo como memoria y disidencia, la actualidad femenina. Un cuerpo no es una palabra, sino el lugar donde la palabra se hace carne y se revela. Elena Garro. La historiografía del teatro en Michoacán presenta un avance notable en el reconocimiento de ciertas figuras masculinas que consolidaron la tradición escénica regional. Sin embargo, la memoria de la labor femenina guarda aún un profundo vacío de sistematización. Pues voy a hablar sobre esto precisamente y sobre la actualidad femenina y sobre las pioneras que abrieron también camino para todas las que venimos después. Más allá del componente estético, sabemos que en el fenómeno escénico convergen funciones sociales, culturales y también políticas. Dentro de la complejidad de este fenómeno escénico, el concepto de actualidad femenina no se reduce a la sola participación biológica o la presencia de las mujeres en las tablas, sino que se define como el modo en que el cuerpo, la voz, los silencios, la experiencia histórica, la subjetividad y las poéticas de lo femenino habitan y resignifican la escena. Históricamente, la figura de actriz ha transitado por caminos sinuosos que van de la exclusión absoluta a la conquista de la autonomía creativa, convirtiendo el oficio actoral en un territorio de resistencia y de búsqueda de lenguajes propios. Y es que la historia del teatro occidental contiene una paradoja fundacional, porque el protagonismo de los personajes femeninos en la tragedia o los dramas clásicos contrasta con la exclusión sistemática de nosotras en los escenarios oficiales, al menos desde la Grecia antigua hasta el teatro isabelino. Durante siglos, la actoralidad fue un patrimonio masculino. Lo femenino en escena era una construcción de convenciones ejecutadas por hombres bajo estrictos códigos sociales. Este monopolio, pues sabemos que se rompe finalmente ya en el siglo XVI, sobre todo en la comedia del arte italiana. Pero no por eso la entrada de la mujer al circuito teatral se salvó de la marginalidad legal y de la sospecha moral. Y si bien se abrió la puerta a la participación de las mujeres, la mirada rígida de las posibilidades creativas cerró por otros siglos más la de la participación en los roles de la dramaturgia o la dirección escénica. Esa mirada se aunó además a una sesgada y estereotipada dentro de las tramas teatrales. Ahí en el cual pues, el personaje femenino transita desde la santa, la ingenua, la perversa, la loca y pues ni qué decir de la madre abnegada, ¿no? Además del rol estereotipado en las tramas, con el signo que queramos poner, no lo señalo únicamente desde una carga negativa, sino también de seguramente la función y el momento histórico al que se hacía referencia en estas creaciones dramáticas. Pero bueno, además del rol estereotipado en las tramas, específicamente hablando de la actoralidad femenina, también fueron construidos una serie de códigos que funcionaron durante muy largo tiempo. Por un lado, la recepción corporal que exigía a las actrices mantener el decoro escénico, como aquel de que pues, tenían que tener la falda abajo de los tobillos, ¿no? Incluso, o por el otro, el de ser un objeto estéticamente complaciente y placentero para la mirada masculina, prohibida la fealdad, entre comillas, la vejez también en el escenario y muchas cuestiones más. Luego entonces, de la provisión por siglos, ocurrió el sometimiento por otros más a una violencia estructural que normó los cánones escénicos de la mujer en escena. Mientras la actualidad femenina europea lidiaba con la emancipación de la actriz frente a la mirada dominante, en México, América Latina, se transitaron procesos pues propios, ¿no? Un poco, desde la descolonización y de lo que ya nos hablaba aquí la doctora
Gabriela. En el siglo XIX pues vimos el arribo de divas y empresarias y también de otras mexicanas que se fueron consolidando ya no solo en un rol de actrices, sino también como empresarias teatrales, lo que pues dio lugar a empezar a abrir caminos, pues como fue Virginia Fábregas o Esperanza Iris. Ya en la segunda mitad del siglo XX, esta soberanía escénica se cimentó desde la dramaturgia, con autoras que pues también fueron abriendo camino. En el caso de México, pues desde luego Elena Garro, que pues además en sus obras propone para las mujeres una teatralidad y una búsqueda de recursos y de pues papeles distintos, ¿no?, a estos a los que nos habíamos estado desenvolviendo las mujeres tradicionalmente. Finalmente, bueno, pues esto ya entrado al siglo XX, pues abriría y rompería con también ciertas formas teatrales que tienen que ver pues con nuevas maneras de entender el teatro, las búsquedas de experimentación, con maestros como Grotowski, Barba, en América Latina Augusto Boal, etc. Y el surgimiento también del teatro de grupo, la creación colectiva, en el cual ya en México, América Latina, pues las mujeres se van posicionando de otra manera. Quisiera no dejar de mencionar el ejemplo paradigmático de esta insurgencia, ya en los años 60 y 70, de esta insurgencia también escénica, pero también corporal de la mujer, y para muestra, pues la versión libre de Antígona, del grupo peruano Villashcani, donde la actriz quiebra la ficción clásica para interpelar directamente la condición histórica de su oficio. Y leo la cita textual del personaje de Antígona en esta versión, donde dice: dicen que una mujer no debe intervenir en los asuntos del Estado, que las actrices solo debemos repetir las palabras bellas que otros escribieron, pero este cuerpo mío no es un adorno, esa voz no es un eco. Si enterrar a mi hermano es un crimen, entonces soy culpable, y mientras me quede un soplo de aliento, seguiré escarbando la tierra con las uñas, porque una ciudad que se funda sobre tumbas anónimas es una ciudad muerta. En este punto, el performance reclama el derecho a la intervención política a través del cuerpo doliente, de la fealdad de las uñas sucias por la tierra, asumiendo el acto de desenterrar la verdad como una postura estética insumisa. Es bajo estas mismas coordenadas de resistencia, cuerpo y memoria que debemos leer e inscribir la historia del teatro michoacán. En un panorama regional donde las publicaciones escénicas son alarmantemente escasas, resulta obligatorio reconocer la labor de archivo del maestro José Luis Rodríguez Ábalos a través de su colección editorial El Tío May, con ya cerca de 60 folletos impresos, donde pues hay diversidad de testimonios y algunos de ellos pues son de actrices morelianas y actrices michoacanas. No la mayoría, por cierto, pero ahí ya aparece. Asimismo, investigaciones como la de aquí del maestro Copérnico Vega han realizado un avance fundamental en la sistematización y divulgación de la vida y obra del maestro José Manuel Álvarez. No obstante, si la bibliografía general de nuestra entidad es reducida, aquella que examina de manera específica el desempeño y el aporte de las mujeres en la escena es casi inexistente. Sabemos de la existencia de una compañía de teatro fundada en 1940 por las hermanas Melania y Amelia Gómez. Melania asumía la dirección de escena y también la pedagogía actoral. Ellas tenían un taller de costura en los portales arriba de la Zapatería Victoria, y mientras hacían costuras, vestuarios y demás pues para sostenerse, también hacían vestuarios de teatro para montar sus obras. Una condición crucial seguro fue, además bueno, de esta labor fundacional que ellas hacen como pues un teatro digamos que pues amateur en ese momento, se suma pues al trabajo que viene haciendo en su momento la Escuela Popular de Bellas Artes, antes pues como academia, y que pues ya para mediados de siglo va a contar con una sección de declamación y arte dramático, donde precisamente Melania Gómez impartía cátedra.
Y pues bueno, esta fue una semilla que floreció en los años 60, impulsada por la llegada del maestro José Manuel Álvarez a las aulas de Bellas Artes, donde se consolida la carrera técnica de 3 años de arte dramático que reunía docentes como Mario Galindo, José Gelada, Ramón Martínez Ocaranza, Sergio Berlusco y Valentina Castro. Y pues bueno, a pesar de la violenta incursión que hubo en los años 60 hacia finales en Bellas Artes, que hubo que cerrar las puertas, tanto el grupo de teatro universitario como el grupo del Seguro Social de IMSS que dirigía el maestro José Manuel, aunado a otros como el Club Mayar, como los comediantes, las actrices michoacanas dentro de estos colectivos fueron un motor interpretativo de las poéticas de Molière, Carballito, Nicolás Guillén, de Chekhov, y de verdad una cantidad de dramaturgos que se montaron a partir de los años 50, en los años 60, en los años 70, en estos espacios impresionantes. Yo cuando empecé a recopilar eso que aparece en algunas publicaciones del maestro José Luis, en algunas cosas de prensa también escasas, por cierto, la verdad es que el vigor de la actividad escénica en la ciudad resulta impresionante, impresionante sin duda, la cantidad de obras que se montaban año con año con año en la Escuela pues, Popular de Bellas Artes y en otros espacios. Y bien, pues ahí estuvieron, voy a mencionar algunas, que digo que pues son el puente también a lo que viene acá. Laura Tapia, Cuca del Río, que después cambió su nombre por Claudia del Río, Lupe Estrada, Elena Rodríguez, Teresa Medina, Almaíra Varela, que por cierto también encontré que ella dirigió por ahí también obras de teatro, algo muy inusual porque de verdad, en eso sí, como directoras es muy escaso todavía en este año la presencia femenina. Marta Emelia González, Alicia Elena Rodríguez, Marta Elba, Amalia Pérez, Rosalba Lemus, Alicia Jiménez, Anita Jacobo, Soledad Botello, Isabel Molina, Yolanda López, y bueno, pues seguramente omito a bastantes de ellas, pero que bueno, que estaban ahí presentes participando en 10 obras al año, ¿no? 10 montajes al año, una actividad impresionante. Y bueno, este alcance, de hecho, bueno, pues tiene una cumbre cuando empieza el grupo de Morelia, sobre todo el teatro universitario, a ganar los concursos que se hacían 2 veces al año, convocados por el INBA, lo que ahora, bueno, pues es la Muestra Nacional de Teatro. En aquel momento eran pues, el concurso de primavera y el concurso de otoño, me parece, y ahí pues se las llevaba el maestro José Manuel, impresionante los premios, y las actrices morelianas también, el premio a las mejores actrices de esas, pues lo que hoy sería la Muestra Nacional de Teatro. Ahí, bueno, pues en La Hora de Todos de Juan José Arreola, pues ahí aparece Laura Tapia premiada, luego Anita Jacobo en las rueda. De hecho, el maestro Juan José Arreola va a ver la función de este montaje dirigido por el maestro José Manuel, donde actúan estas actrices morelianas, y él iba muy desencantado por una apuesta que se había hecho en París de esta obra, que dijo, ya no vuelvo a escribir teatro, esto lo hacen muy mal, no me entienden. Y cuando vio la apuesta del maestro José Manuel, dijo, voy a volver a escribir teatro, esto sí me gusta. Entonces, bueno, bien. El relevo generacional e institucional de este movimiento encontró un puente definitivo en la figura de la maestra Graciela Morales, Chela Morales, que aquí la tenemos, por cierto, un honor tenerla aquí, en su triple condición de maestra, dramaturga y directora escénica, que se convirtió en una institución en sí misma dentro pues, de la Universidad Michoacana, dirigiendo decenas también de obras de teatro y bueno, lo que le lleva también a recibir el premio Heréndira de las Artes Escénicas en el año 2016, si no estoy equivocada, maestra. Sí. Y pues finalmente se va, digamos que consolidando de manera, digamos, con esta palabra que tiene también pues esos sesgos y asegúnes, profesional, la labor escénica en la ciudad, pero pues con todo este bagaje, tras ya
el estatus de licenciatura y de facultad en que se convierte la Escuela de Bellas Artes, donde pues llega también otra generación de maestras como las aquí presentes, ¿verdad? Y que pues abren también las puertas a pues nuevas poéticas dramáticas, a unas nuevas formas también de trabajo escénico, y que bueno, pues traen también esto otro por detrás, ¿no? Y pues bueno, reconocer que hoy por hoy pues estamos donde estamos y somos lo que somos por esta historia, que las mujeres en el teatro a nivel, digamos que universal, pero también a nivel local, pues hemos también logrado conquistar un estatus más allá de intérpretes, un estatus de creadoras escénicas, que hoy por hoy podemos asumir roles de dramaturgas, de directoras, además de actrices, de productoras, de gestoras, de investigadoras, en este pues amplio terreno que es el del teatro, y que pues está atravesado por estas prácticas sin duda inequitativas, violentas en algunos casos, que atraviesan pues nuestros cuerpos, nuestras trayectorias, pero que pues nos hacen también estar aquí recibiendo esa herencia y abriendo pues nuevos caminos. Aquí lo dejaría. Gracias. Bueno, quiero platicarles que el documental que estamos o que vamos a ver o lo podemos ver en la página oficial del Cuerpo Académico, en el canal de YouTube del Cuerpo Académico de Artes Escénicas. Todos los que estamos aquí, que estamos con este aparatito en la mano, se nos dejó de tarea y ya lo hemos visto, pero para que lo conozcan, además es una delicia verlos hablar, verlas moverse y ver cómo se expresan y con cuánta pasión y con cuánta vida están las actrices del documental en ese documento. Vale muchísimo la pena verlo, entonces se lo recomiendo, el canal de YouTube oficial del Cuerpo Académico de Artes Escénicas, ahí está, para quien desee verlo con calmita. Bueno, y ahora vamos a pasar a otra parte del programa, que tiene que ver más con la historia viva y el filtro de compañeros que trabajan con ellas, que las conocen, que recibieron enseñanzas, que tienen seguramente un montón de memorias que compartirnos. Ellos no saben de qué les vamos a preguntar y entonces están nerviosos porque dicen que ¿y qué hacen aquí? Pero son así, la memoria vive que hicimos, Claudia quiso que fuera esto como un poco más espontáneo, entre amigos, en fin. ¿No me ven? Sí. Sí, sí. Tenemos a Gunari Prado Coronado, que es licenciada en Teatro por la Facultad Popular de Bellas Artes y maestra en Filosofía de la Cultura por la Facultad de Filosofía Samuel Ramos Magaña, ambas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y también es doctora en Humanidades con especialidad en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa. Es fundadora de la compañía teatral Espacio Vacío. Ha impulsado más de 20 proyectos escénicos desde 2008 a la fecha. Cuenta con más de 35 puestas en escena desde el año 2000. De manera más reciente ha trabajado como directora de escena y productora, por ejemplo, con Valiente y el origen de las especies, o con Un suicidio a puñaladas en el 2019, El amor a los 40 en el 2018 y Muere la Constitución en el 17, Medea Material en el 2014 al 2017, y un montón todo sobre las orquestas, O como me vean, Salamanca para el Diablo, Don Juan Tenorio, en fin, artes. Ha sido beneficiado en programas en
Por ejemplo, en el programa destinamos a la creación artística y el desarrollo artístico de Michoacán, el Circuito Nacional de Artes Escénicas y Teatros Independientes, y actualmente se desarrolla como profesora por asignatura titular y es coordinadora de la licenciatura en teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad de Michoacán. Y tenemos al casi doctor maestro, Copérnico Vega. Él es de Morelia, Michoacán, es mimo, es actor, es director, es dramaturgo, es investigador y gestor cultural, con más de 30 años de trayectoria dedicados al teatro. Esa es una de las razones por las cuales está aquí. Es licenciado en Artes Escénicas por Expresión Teatral por la Universidad de Guadalajara. Es maestro de estudios del discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente cursa el doctorado en Arte y Cultura, desarrollando una línea de investigación centrada en la semiótica teatral y el análisis del discurso escénico. Copérnico es reconocido como el único mimo profesional activo en Morelia. Ha participado como actor en más de 100 producciones teatrales y ha dirigido montajes como Pedro y el Capitán, El beso de la mujer araña, El dibujante. Es fundador de la compañía Expresión Teatral SET y ha promovido la difusión de teatro a través de programas radiofónicos como Didascalias y radioteatros en Radio Nicolaita. Su trabajo artístico y académico ha sido distinguido con diversos reconocimientos y refleja un compromiso permanente con el teatro como herramienta de reflexión, sensibilidad y transformación social. Copérnico decía, bueno, ¿por qué bendito entre las mujeres yo? ¿Qué hago aquí? Pero si bien nosotros, pues sí, somos mujeres y que hemos estado intentando rescatar la memoria de las mujeres que nos antecedieron, igual y también como un espejo de lo que nos toca a nosotras. Pero Copérnico es historia viva porque ha trabajado muchísimo con las actrices, o sea, así, de experiencia, de giras, cosas en escena, el camerino maravilloso, ¿no? Y creemos que la historia la construimos entre todos los que estamos. Sin embargo, la voz y la historia de las mujeres no es alarmantemente escasa, como dijo Roxana. Y entonces, pues nos toca hablar de ellas, de una parte que no ha sido dicha y que tiene que ser dicha por todos los que en ella han participado. Y esa es, bueno, la razón de importancia de que Copérnico esté aquí. Porque tampoco somos como, contra los hombres, todas contra, no, nosotros no. Queremos construir un mundo mejor, todos juntos. Eso es lo que queremos, un teatro mejor, todos juntos. Y bueno, ya me callo y voy a empezar con las sorpresas que tenemos con el Copérnico. Empezar como, ¿a qué les recuerdan? ¿Qué recuerdos importantes tienen de las actrices en Morelia y en Michoacán? Finales del siglo XX y principios del siglo XXI, así, en general. Bueno, también cómo es que ustedes percibieron la presencia de ellas de los modos de hacer teatro de estos tiempos. Considerando que empezaron a mover los dos la cabeza cuando Rosana mencionó un montón de nombres. Los dos empezaron. Sí, ¿quiere? Bueno, pues muchas gracias. Primero quiero dar el agradecimiento porque se me considera en este panel que es tan importante. Comparto la visión de que es escaso el trabajo de investigación y memoria en relación a las mujeres en el teatro, bueno, en muchos ámbitos, pero en el teatro también. Y creo que este espacio es muy valioso. Ojalá haya oportunidad de replicarlo para que se sumen más personas. Pues, bueno, para responder a las preguntas, sí, estoy un poco sorprendida porque realmente no creo ser tan protagonista en este momento de la historia del teatro, pero bueno, voy a dar mi testimonio. Miren, yo tengo un recuerdo muy vívido
y la maestra me va a corregir ahorita, de que corría el año 1999, pasaba yo al segundo año de la licenciatura de Teatro en Bellas Artes, inaugurábamos el edificio de Ciudad Universitaria, porque Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes estuvo toda su vida de su origen en el edificio de Guillermo Prieto. Hacia el año 98 se construye el edificio A3 de aquí del campus universitario y nosotros, esta generación 98-2002, en el segundo año fuimos a ocuparlo por primera vez al Salón B, que era el Salón de Duela de teatro. Y nuestra primera clase, lunes 7 de la mañana, taller de puesta en escena. Bueno, nos llamaba taller de montaje, la asignatura, nos la impartía la maestra Graciela Morales. Éramos un grupo de 8 estudiantes que no sabíamos nada, que estábamos todos perdidos en la vida. Habíamos tenido un año muy interesante, el primer año de la licenciatura fue muy interesante, pero al segundo habíamos entrado 8 en mi generación, pero al segundo año ya no pasamos los 8, sino solo pasamos 4. Entonces éramos un grupo muy pequeño. Recuerdo muy claramente que llegamos, la maestra ya estaba ahí, o sea, eran 6:50 de la mañana y ya estaba la maestra ahí. Y ya nos metimos todos, nos sentamos en círculo y ella empezó a platicarnos un poco de su historia en el teatro y de que nos iba a dar clase y todos escuchábamos. Y pues era, o sea, para mí es como muy interesante ver que en ese momento ella nos estaba compartiendo una parte muy importante del teatro en Michoacán y del teatro universitario y de la facultad y en general pues de como todo el influjo histórico que nos precedía a esos jóvenes que estábamos ahí y que nadie nos dimos cuenta, o sea que como que no lo valoramos, no lo supimos entender en ese momento. Y bueno, evidentemente pues por la etapa de vida en la que estamos, porque uno es joven, uno trae la cabeza en otra cosa, otros apenas se van levantando, etcétera, ¿no? Pero ahora me queda muy claro que si es difícil recuperar la memoria, es mucho más difícil comunicarla, ¿no? O sea, yo ahora veo esto y digo, wow, qué maravilla haber participado de la historia del teatro michoacano de esta manera, pero que tenga que pasar casi 3 décadas para que uno pueda entenderlo, me hace pensar pues en la labor de procurar la memoria y comunicarla. Entonces, bueno, yo tengo ese recuerdo muy, muy claro. Pasado el tiempo, años después, ya cuando había yo egresado de la licenciatura, comenzamos a hacer nuestros pininos de teatro profesional, montamos esta obra de La Nave, de José Luis Pineda Servín, con otros compañeros también egresados. Y entonces la maestra Chela me habló por teléfono a mí y me dijo, oye, Gunari, ¿no quiere presentar su obra en el José Rubén Romero? Tengo el programa de teatro de los martes o los jueves, no me acuerdo, de teatro. Los lunes, ajá. Tengo 2 fechas. Y entonces, como que para mí ese fue un bautismo de trabajo profesional, porque era la primera vez que me pasaba eso, pues, que con una obra que habíamos montado, la maestra que tenía la responsabilidad de la programación de ese espacio nos habla para decirnos si no queríamos fecha. O sea, seguramente platicabas y es como intrascendente, pero cuando tienes 21 años y estás empezando a hacer teatro, eso es muy, muy importante. O sea, es como tu inauguración al mundo del teatro profesional. Entonces me acuerdo que me puse muy nerviosa y les hablé a mis compañeros y dije, tenemos teatro, tenemos que ensayar. Ay, pero la obra ya está. No, pero tenemos que ensayar porque tenemos teatro. Y dimos funciones y fue bien padre. Y luego lo más maravilloso, nos pagaron. Nos pagaba la universidad por dar las 2 funciones. No, fue increíble, increíble, increíble. O sea, de verdad yo ahora lo digo y digo, wow, qué maravilla, qué privilegio, qué bendición haber tenido esas oportunidades, ¿no? Pero bueno, cuando uno es joven, pues no se da cuenta de esas cosas y las ves pasar como si fueran normales o casi obligadas y ahora te das cuenta. Bueno, yo ahora me doy cuenta de que no, que fue un gran privilegio. Entonces tengo esos recuerdos muy, muy vividos de la maestra. Yo le agradezco mucho su apoyo y su respaldo. Perdón. A la maestra. Y bueno, yo la verdad es que creo que una reflexión importante es
pues cómo estas mujeres tan fuertes, tan importantes, de este carácter tan determinante como la maestra Sofía Rojas, o sea, la maestra Sofía Rojas era una leyenda entre las jóvenes generaciones porque se sabía de su carácter, de su determinación, de su gran talento como actriz, de su liderazgo en distintos proyectos, o sea, realmente era como una figura muy, muy relevante. Yo tengo la sensación de que estas mujeres fuertes que nos precedieron a muchas otras que somos más jóvenes, no solo lo hicieron porque eran destacadas en su labor, por su talento, por su creatividad, por su perseverancia, porque estuvieron en un contexto donde la violencia, la verticalidad masculina era mucho más contundente que la que nos toca a nosotras vivir, y que se abrieron paso y que conquistaron espacios tan importantes de la producción teatral, de la difusión, de la actuación. Yo creo que ese liderazgo que precedió a nuevas generaciones no ha sido cabalmente contado ni ha sido cabalmente documentado, pero también yo creo que no ha sido cabalmente valorado por las propias mujeres, ¿no?, en nuestra época. O sea, yo creo que la juventud, su gran pecado, su pecado de arrogancia, de pensar que el teatro aparece cuando uno sale al mundo, pues es algo que solo se cura con el paso del tiempo, ¿no? Sin embargo, yo considero que la docencia es un espacio muy importante para fomentar esta memoria, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer todas las veces, ¿no? Hablarles como de todo el patrimonio que hay de teatro en Michoacán. Y bueno, yo quisiera hacer notar que en este momento me parece que vivimos un momento idóneo para hablar de estos temas, porque no solamente pues están apareciendo estos proyectos de investigación, estas reflexiones, sino que hay que tomar en cuenta el protagonismo que hay en relación a la presencia de las mujeres en el ámbito del arte. O sea, hay que pensar en un dato duro, que es que la matrícula femenina es mucho más numerosa que la matrícula masculina actualmente en las licenciaturas de artes escénicas, por lo menos. Y eso yo creo que habla de que la demografía del campo cultural está transformándose y hay que medir qué impacto va a tener en la manera de hacer el teatro, ¿no? Yo ya lo puedo sentir ahora, en el sentido de que las estructuras, las dinámicas de trabajo, los temas, los abordajes, pues son totalmente distintos a lo que yo conocí en mis primeros inicios, ¿no? Cuando el hábito de la dirección escénica estaba de alguna manera completamente tomado por varones, pues el modelo de trabajo era verticalista, ¿no? Era un ejercicio de autoridad no solo creativa, sino de autoridad patronal, económica, financiera, intelectual, ¿no? Había una idea de que el director era el mandamás, ¿no?, del acto creativo. Y yo veo que ahora los procesos en los que nos insertamos son mucho más horizontales, son procesos de una concepción de la creatividad colectiva, no individual. Se establecen pautas de cuidar a la persona antes que cuidar pues el espectáculo, ¿no? Y eso, yo creo que todo eso es una conquista de la presencia femenina en las maneras de hacer el teatro, ¿no? Y ojalá que eso pueda madurar y pueda desarrollarse, ¿no? Y pueda llegar a otros ámbitos, no solamente a la actividad teatral, pero creo que se debe dar una idea de esa inversión de la población en el ámbito y en las prácticas profesionales del arte escénico, danza, teatro, y me parece que es propicio para este tipo de reflexiones, este tipo de documentaciones. Sin embargo, yo también quisiera como establecer algunas como preguntas, ¿no? Y ya lo voy a dejar ahí para terminar, para darle paso al compañero, que es que, ¿no?, que es que estas dos posiciones que se veían en el documental, hay que ver el documental, o sea, creo que es muy importante partir de ello. Por ejemplo, al principio, cuando les preguntaban a la maestra Sheila Morales y a la maestra Sofía Rojas de alguna recomendación para las nuevas generaciones, y luego también se lo preguntaban a Laura Pinedo y a Berenice y a Ligia, y entonces la maestra
Scheele, la maestra social, decía de la responsabilidad. Hablaban mucho de la responsabilidad, ¿no? Para los jóvenes. De que hablaban, me resonó mucho una frase que decía, esto no es un juego, pero en el sentido negativo del término, ¿no? Esto no es un juego, no es una cosa que se hace nomás porque sí o cuando quiero, es una responsabilidad. Y hablaban de algo muy importante, porque de mi trabajo depende el trabajo de muchas personas, ¿no? Ese sentido de la colectividad, que a mí me cuesta mucho trabajo fomentar y establecer entre las nuevas generaciones, ¿no? Está digamos, prevaleciendo un sentido del individualismo, pues fomentado por las redes sociales, por este capitalismo salvaje en el que estamos viviendo, ¿no? Es muy difícil establecer una mística de la colectividad, y las artes escénicas son colectivas, ¿no? Entonces ese es un gran reto. Pero luego otra cosa que hablaban las otras actrices era de no cejar, ¿no? O sea, no renunciar al proyecto, no importa lo que se ponga enfrente, ¿verdad? Continuar, perseverar, conquistar el sueño. Y la historia de Berenice es muy interesante, ¿no? La relación con el papá, ¿no? Que durante muchos años estuvo enojado con ella, y después cuando vio que la llevaba a Europa, que la hacía feliz, que hacía teatro, dijo, es que esto era lo que yo quería para ti, y veo que el teatro te lo da, qué bueno que estás haciendo teatro, ¿no? Entonces, como el perseguir el sueño, el perseguir el anhelo, a pesar de que se pone muy difícil el camino, ¿no? Esos dos mensajes me parecen muy importantes destacarlos, más allá de todas las otras cosas que también se dicen ahí, que son importantes, porque yo creo que si encontramos un punto medio y podemos amplificarlo, es decir, entre el sentido de la responsabilidad que conlleva una carrera en el teatro y el sentido del goce, ¿no? Que no deje de ser gozoso y que no deje de ser algo que disfrutemos y que nos sintamos realizados, si podemos lograr un punto medio en nuestro ejercicio profesional de esas dos visiones, yo creo que habremos ganado muchísimo, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Bueno, lo dejo por ahora ahí. Gracias también por invitarme a esta mesa. Y sí, quiero empezar justamente por ahí. Debo confesar que yo me acerqué con la doctora Claudia para decirle, ¿yo qué hago ahí? Desde esa postura de reflexión. Y me pongo en la cabeza mucho rato. Le comentaba a la doctora Lunari, estoy diciendo Claudia que pues yo voy de público y yo no tengo nada que hacer allá arriba. Sin embargo, me llevó a una reflexión. Desde la investigación que he hecho, o lo que me ha vinculado justamente ahora con la investigación teatral, me di cuenta justamente de cómo miramos lo que nos dicen que miremos. No volteamos a donde tenemos que voltear, y más aún cuando los que nos dedicamos a las artes escénicas tenemos que ser observadores. Y entonces ahí yo me pregunté, ¿observadores? ¿Qué observamos? ¿O qué es lo que estoy observando? ¿O qué me dicen que observe, ¿no? Yo en el andar del tiempo creo que me falta madurar, creo que me falta crecer, creo que me falta todavía mucho por aprender. Pero en este camino he caído a la cuenta de que tenemos que empezar a buscar esos pequeños huecos que no han sido visibilizados. En este caso, el papel de la mujer. Comentabas justamente de estos nombres, de estas grandes personalidades. Yo me atrevo a decir que yo tuve la fortuna y me siento agradecido de haber trabajado con muchas de ellas. Unas ya partieron, pero ¿qué recuerdo de ellas? Fíjate que es muy chistoso porque lamentablemente yo tuve un papá que era muy machista. Totalmente viví en una familia que era totalmente patriarcal. Yo cuando quise hacer teatro, mi papá literalmente me dijo, y me disculpo por las palabras que voy a utilizar, no te puedes meter a teatro porque eso es para jotos y para putas. Uy, pues creo que entonces soy joto, ¿no? Entonces, desde ahí yo empecé a luchar, y bueno, desde ahí el primer vínculo con la mujer, que fue mi madre, que me dijo, pues no, o sea, que a ti te gusta reír. Entonces, desde ahí, en esta reflexión de qué hago yo aquí, empecé a
a tener esos vasos vinculantes de todas las mujeres que han estado, no nada más en el teatro, sino alrededor también de mi vida. Y no hablo por la mujer, sino desde mi postura de esta visibilidad. Y bueno, me di cuenta justamente, y creo que falta mucho, que creo que hemos dejado de lado y no hemos dado el lugar, hombres y mujeres, ambos, la importancia que ha tenido la mujer en el teatro, y lo voy a sustentar con algunas pequeñas anécdotas que son comunes en el argot del teatro. Yo cuando entro por primera vez al Tenorio, a la puesta en escena, con el maestro José Manuel Álvarez, que también tuve la fortuna de trabajar con él, escuchaba mucho la anécdota de que Manuel Guizar decía, Imelda, mis botas. Entonces todo el mundo decía, es que Manuel Guizar sale impecable en escena, bien planchadito, bla, bla, pero todo eso era constructo de las mujeres que estaban alrededor de la puesta en escena. ¿Quién hacía que el personaje de Don Juan saliera con esa pulcritud? Una mujer que en paz descanse, que también es una mujer importantísima en el teatro, Imelda Galindo, que era la que tenía al pie del cañón el vestuario de Don Juan en especial, pero todo el vestuario en general, pero en especial el del maestro Manuel Guizar, en paz descanse. Y no nada más ella, ¿no? Empecé a dar cuenta, yo al estar en este proceso de investigación, me empecé a dar cuenta y reflexionar en mi andar por el teatro. Recuerdo la anécdota cuando con el maestro Gerardo Muñiz en el teatro de aquí que está en, ¿cómo se llama? Secufil, era el Secufil. Hay un teatro que creo que ya está destruido, no sé si siga. No, bueno, se utilizaba como teatro, ahí en el Incude, de hecho el teatro se llama Teresa Montoya, bueno, ahí hicimos una función con Gerardo Muñiz, pero yo me acuerdo que cuando estábamos ensayando, su esposa, que también participaba en la puesta en escena, era la que estaba haciendo el vestuario, la que nos iba diciendo cómo hacer las cosas, la que nos daba pie, la que nos todo hacía la mujer, y me disculpo porque ahorita no puedo decir el nombre de ella, y creo que eso es un tache para mí, de verdad, un tache horrible, si estamos hablando justamente de visibilizar. Y entonces llega a dar las gracias, y quien lleva los aplausos pues es el maestro Gerardo Muñiz, y qué bonito salió todo, pero ¿cuál es la estructura, cuál es el aparato que estaba atrás de ahí? Pues había por lo menos 2 mujeres que yo vi, ¿no? Y justamente, no sé, en esta educación que se ha tenido, pues los hombres pues no poseen, ¿cómo crees? O sea, eso es para mujeres, ¿no? Entonces quien se ponía a hacer los vestuarios pues eran justamente las mujeres, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, bueno, yo al maestro José Manuel Álvarez, no trabajé con él lo mismo que trabajó la maestra Chela. La maestra Chela trabajó años con el maestro José Manuel. Yo lo poco que trabajé con él y con las figuras de teatro que estaban, pues era el hombre que te decía así, muy recto, pero con quien yo aprendí más, y esta reflexión es justamente con la mujer. Hubo mujeres que a mí me apoyaron muchísimo en lo poco que he crecido en el teatro, porque ahora digo que me falta muchísimo. Ya pasé ese momento en que me subí al carrito y yo sentía que lo sabía todo, y ahora sé que no sé nada. Pero son 3 mujeres a las cuales yo les agradezco muchísimo, que fueron fundamentales en mi proceso actoral, que fue una de ellas la tía, la maestra Elena, que también daba clases ahí en Bellas Artes. La segunda, la maestra Chela, porque con la maestra Chela no nada más era la teoría, también era justamente hablar del sentimiento. Era una persona con la que yo me podía acercar, platicar con ella, y te cobijaba, ¿no? Y si estamos hablando que la materia prima de la actoralidad son las emociones, pues yo con la maestra fue maravilloso, ¿no? Y la otra persona que también me arropó mucho, me cobijó mucho, y vi cómo le batalló y le macheteó, y nunca se dio el reconocimiento que se le debía, fue paz descanse también, ya estamos adelante, Margarita Gallegos.
que fue otro personaje del teatro michoacano. Era actriz también, Margarita hizo bastante teatro, pero aparte de ser actriz era una maravillosa vestuarista y bueno, la mayoría de los vestuarios del Tenorio los hizo Margarita Gallegos, y algunos ya fueron renovándose y todo, que se utilizaron desde Portugal, me iría ahí para allá atrás. Y bueno, pues esa sería mi comentario. Gracias. Bueno, ya se me adelantaron casi a todas las preguntas. A todas las preguntas. Ya nos contamos todo. A votar, pero sí, han hablado ya un poco sobre eso, pero bueno, a mí me gustaría que hablaran qué diferencias se encuentran entre ya en los montajes, cómo se hacía cuando ustedes eran jovencitos y cómo se hace hoy. O sea, cómo ha cambiado y qué ha pasado con la participación de la mujer en ese tránsito. Y bueno, y lo último sería decidir qué reto tenemos a partir de los legados que ya nos han dejado, qué retos tenemos. Hay una parte en el documental donde Adriana Argüelles habla del tema del Tenorio, ¿no? De cómo era, el Don Juan Tenorio era como una especie de ¿cómo le llamaremos? Como un rito de iniciación al teatro en Michoacán, ¿no? Si tú querías hacer teatro profesionalmente en Michoacán tenías que pasar por el Tenorio, pero además tenías que hacer todo ese recorrido escalonado del Tenorio, que era empezar como comparsa, y luego comparsa, pues media comparsa, no sé cómo llamarlo, y luego ya pasabas a personaje, ¿no? Yo sí hice ese recorrido. Pero yo tenía, no sé, es que yo empecé a trabajar en el Tenorio antes de entrar a la escuela, porque yo entré a estudiar en un curso que impartía Juan Carlos Arvide en la Casona del Teatro, un diplomado de teatro. El asunto pues es que yo siempre estaba medio acelerada, entonces el diplomado era para gente mayor de edad, pero yo tenía 15 años, pero entonces yo le metí al maestro Arvide y le dije, no, yo tengo 18. Y ahí fui al curso del diploma de teatro. O sea, yo salía de la preparatoria, estaba en esa edad, y salía como a las 2, 1:30, 2, no me acuerdo. Y el diplomado era a las 4 de la tarde en la casona. Entonces yo me iba hacia la casona caminando y ahí me quedaba hasta que me dieran las 4 de la tarde. Y ya me quedaba mis clases, que eran como hasta las 6, 7, y luego ya llegaba a mi casa. Yo no sé mis papás qué pensaban, dónde andaba o qué hacía, porque nunca me preguntaron nada. Y entonces, a raíz de ese diplomado, yo me inserté después en el Don Juan Tenorio. Y sí recuerdo, pues que los chamacos que andábamos allá en la comparsa, pues no teníamos mucha conciencia de lo que estábamos haciendo, pero sí recuerdo que el elenco, ¿no? Las figuras estelares del elenco, pues estaban como en una especie como de estatus actoral, profesional, laboral, muy distante de nosotros. Y yo recuerdo que el primer Tenorio en el que yo trabajé fue uno con la dirección de Alfredo Durán, y luego trabajé varias veces con Alfredo, luego con Arnulfo, luego con Jesús del Río, con Roberto Briceño, sí, así, como en varios tenorios. Pero sí recuerdo que la dinámica de trabajo pues era, digamos, como que había un verticalismo muy radical, pues, ¿no? Muy bien plantado, ¿no? Entonces, éramos el grupo de la comparsa. De hecho, por ejemplo, estas ideas del vestuario, no había esa idea de que te doy tu vestuario, sino vas y de un bulto de cosas que había ahí, escoge lo que puedas, ¿no? Y construye tu propio vestuario, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tal cosa. No había como una dirección, sino había como una serie ya de consignas preestablecidas para la comparsa que había que seguir, ¿no? Y luego, en algún año, cuando dirigió Alfredo Durán, me dijo que si no quería hacer yo Lucía.
cambió muchas cosas, ¿no? Porque ya era parte del elenco. Unas tonterías. Sí, pues que son tonterías, ¿no? Porque no era ni siquiera una cuestión artística, era porque ya eras del elenco. Entonces automáticamente ya la comparsa no te hablaba, ya no podías echar desmadre con la comparsa porque ya eras del elenco. Tonterías, ¿no? Pero era un modelo de trabajo pues que estaba así como estratificado, como que estaba así como con ciertos designios de comportamiento y de aspiración si ibas escalando, ¿no? Entonces, esto yo lo señalo porque creo que hoy por hoy ya no existe. Ni siquiera en el propio, bueno, en las producciones que se hacen del Don Juan Tenorio, que ya no son las producciones que se hacían antes, ¿no? Ya no existe, o sea, ya no existe tal estructura de trabajo. Y mucho menos en otros grupos de teatro, ¿no? Y mucho menos en la universidad. O sea, eso también habría que comentarlo. Yo considero firmemente que el teatro se hacía de esa manera porque también se enseñaba de esa manera, ¿no? O sea, la figura del profesor y la figura del director o la directora, pues eran una figura de autoridad y que uno como actriz, como actor o como estudiante de teatro tenía que sujetarse, ¿no? Subsumirse, ¿no? A la figura de autoridad. Yo considero, o sea, sin poner en entredicho el legado dramatúrgico y de dirección escénica de José Manuel Álvarez, pero sí considero que era una figura que atesoraba mucho poder en términos institucionales, porque tenía presencia en la facultad, bueno, en la Escuela de Bellas Artes, en el antiguo Instituto Michoacano de Cultura, tenía talleres, tenía su grupo de teatro, o sea, era una figura de poder institucional, por eso también tenía esa presencia tan importante. Y lo dicen ahí las compañeras, las actrices, las maestras, lo dicen, José Manuel disponía, o sea, decía, ven, te vas a venir a trabajar tú en esta obra. No, maestro, pero yo no quiero, no puedo, estoy en otra cosa. No, es que yo lo estoy decidiendo. Imposible que ahora suceda algo así, ¿no? O sea, esa no es una... Y además yo creo que ya ni es deseable, ¿no? Ahora lo que se hace es un trabajo colectivo, de complicidades, de convencimiento, de que estamos todos vertiendo nuestra voluntad artística en torno a un proyecto por un interés común, pero ya no existen esos modelos de ajedrez o de no sé cómo llamarlo, ¿no? Donde una autoridad desde acá, en su capacidad individual, designa, ¿no? Cómo se mueve el teatro. Eso ya no existe, ¿no? La dinámica se ha complejizado mucho. Ahora, yo considero que eso es bueno, que eso es progreso, ¿no? Pero tiene otros retos, ¿verdad? Porque entonces empiezan a ponerse, o sea, se empiezan como a hacer mucho más lazos y a recorrer las fronteras, por ejemplo, de la disciplina, del rigor, del concepto, de la propia dirección escénica, o sea, el planteamiento de la dirección, ¿no? Que hay que cuestionarlos, pues, o sea, yo no creo que sea regresar a ese autoritarismo vertical o al aglutinar el poder en unas cuantas personas, o sea, no creo que esa sea la salida. Yo he escuchado a muchos jóvenes ahora que hablan de que había que crear una compañía estatal de teatro que estuviera financiada por la Secretaría de Cultura, que hubiera una figura, que hubiera contratos, ¿no? Un poco como emulando el modelo de la Compañía Nacional de Teatro. Y yo digo, ¿por qué quieren regresar al verticalismo? ¿Por qué quieren regresar a las estructuras de poder patriarcales que prevalecieron durante todo el siglo XX? Hay que inventar unas nuevas, ¿no? Más bien, o sea, yo pensaría, pues, ¿no? Porque justamente esto que acaba de decir Copper me parece muy importante. O sea, las mujeres haciendo todo en el teatro, mientras que el rostro, la cara, la ponían los varones. ¿Por qué queremos regresar a eso? ¿por qué queremos sustituir a ese varón por una mujer, pero que siga, ¿no? Que siga la estructura así vertical? ¿Por qué? No, hay que inventar nuevas maneras de hacer el teatro, ¿no? Sí, desde los ámbitos institucionales, yo no digo que no se gestionen, pero de otra manera, ¿no? Porque creo que esos modelos ya, pues ni los queremos, ni son vigentes, ni son útiles, pues ni son productivos. Claro. ¿Verdad? Ya lo dijiste. No, voy a ser breve. Creo yo que hemos perdido y hemos ganado, creo yo. Recurriendo al documental que
que me parece valiosísima la información, porque luego no tenemos de dónde recurrir a estos datos, quién lo dijo, cómo, y se agradece de verdad este documento, sobre todo a los que nos dedicamos a la investigación, de dónde. Entonces ya tener el hecho que nos hayan ahorrado las entrevistas es maravilloso. Nada más que sí, bueno, hay que citar, ¿no? Eso creo que es sumamente importante. Pero recurriendo o citando lo que dicen en el documental, la maestra Chela y Sofía, ellas hablaban de la pasión. Creo que yo me iría por ahí. Creo que hace falta esa pasión. Y lo digo con cierto recelo, decir, entonces no hay pasión ahora. Sí, pero creo que la pasión de antes era, no me importa nada, no me importa que me regañen mis papás, no me importa si me toca poner en mi bolsa, no me importa si llueve, yo llego al ensayo, no me importa si hay que armar una escenografía hasta las 3, 4 de la mañana como lo hacíamos con Panchito, que eran mamparas y mamparas, y andar consiguiendo las salas prestadas en Sears para ponerla en el escenario, porque tráetela de tu casa sí, pero no está tan bonita como para la obra. Entonces, toda esta gestión de estar buscando escenografías para que se vieran producida la puesta en escena, y de verdad yo recuerdo tanto hombres como mujeres, en general, la gente de teatro con esa pasión. Nos ponían los ensayos de, no me dejará mentir la maestra Chela ni Yadi, los ensayos del Tenorio empezaban a las 10 de la noche, ya que la gente se había ido, terminaban 2, 3 de la mañana, y extraño las tortas de Imela que nos vendía a la 1 de la mañana, y los ponchecitos con piquete. Y aparte de estar ahí en escena, había una cosa que se daba mucho, y por lo menos a mí me tocó estar tanto en las de Roberto, en las de la maestra Chela, en las del maestro José Manuel Álvarez, las tertulias en la casa. Eran fiestas, pero no fiestas de irte a fumar un churro o platicar tonterías, eran fiestas de retroalimentación donde hablábamos de teatro, se discutía de teatro, y de hecho había gente diciendo, o sea, no es posible, o sea, están ensayando y llegan a volver a hablar de teatro, o sea, ¿cómo? Entonces se intercambiaban experiencias, lo que platicaba la maestra Chela, lo que platicaba Chofi, escuchar a Imelda, sus batallares de no tener dinero pero querer estar ahí en el Tenorio, a veces enojada porque el maestro José Manuel ya nomás le daba la vendedora de muñecas y oye, pues ¿qué otro papel te queda ahí? Y desde ahí justamente también, bueno, ya sería un tema de otra conversación, pero lo pongo en paréntesis, también habrá que voltear que es lo que estoy investigando justamente, la dramaturgia de José Manuel Álvarez. Sus personajes están apoyados en la figura femenina, ¿no? En esa problemática de la mujer. Ya el maestro lo planteaba en muchas de sus obras, en la mayoría. Y bueno, entonces a esa pasión me refiero, porque ahora no te puedo tocar porque, espérame, o voy y te acuso, ¿no? Y hay momentos en que tienes que tocar, pero entonces yo ya no sé si te puedo tocar o no. Creo yo que ahora lo primero que te piden es cuánto voy a ganar. Y está bien, porque creo que la actriz tiene que cobrar, pero no es el motivo principal. Justamente, bueno, Rosana conoce un poquito lo que estoy haciendo. Justamente estoy haciendo investigación de cómo muchos grupos, claro, no todos, pero sí la mayoría, o gran parte de ellos, ya se alinean a puntos institucionales, donde saco la convocatoria para circuitos, saco la convocatoria para la muestra, pero todas te piden que no tengas escenografía. Entonces eso ya está cuestionando, está delimitando tu propuesta artística, ¿no? Entonces ya la mayoría de las puestas en escena que ves ya las ves minimalistas, y no que esté en contra yo de esas puestas en escena, ni mucho menos, o sea, qué padre. Pero cuando el discurso es creado desde el pensamiento, así lo quiero, así me la imaginé la obra, pero no porque es que si meto escenografía, pues ya no me van a contratar porque la obra es difícil de mover, ¿no? Entonces creo que también hay una línea muy delgada que debemos de cuidar, que no nos deje
llevar nuestro discurso por otro lado, porque creo que el artista tiene que decir lo que tiene que decir. Yo siempre he creído que si vas a montar una obra o vas a decir algo es porque algo tienes que decir, si no mejor no lo hagan, ¿no? A mí me decían, oye, ¿por qué no me dieron a una propuesta para dirigir una obra de teatro, ahora que estoy muy cercano a la UDG, pero yo me negué a esa puesta en escena, a ese libreto, porque no tenía nada que decir con esa obra. Digo, es que yo no soy indicado para esa obra. A lo mejor por chamba si la agarro y dices, bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Pues sale pagada, pero creo que estoy en esa etapa ahorita de romántica, yo no soy yo el indicado para montar esa obra. Pero, dije que va a ser breve, ¿verdad? Pero también en esa parte o en esa época debemos reconocer que muchos de los actores, su conocimiento era empírico, no había institución. Estaba Bellas Artes a nivel técnico, no era licenciatura, y no todos pasaban por Bellas Artes. Sí, muchos pasamos por ahí, pero no todos. Estaban los grupos de Villamil, de Arnulfo, y muchos hacíamos teatro, me incluyo porque en ese entonces pues yo no sé ni quién era Grotowski, ni háblame de autores y no sé quiénes son. Yo hago teatro porque me gusta, y estaba justamente ese desconocimiento de la técnica, ¿no? Y bueno, gracias a la academia, gracias a la universidad se logra que se haga una licenciatura, y los muchachos ahora salen sabiendo quiénes están en la no los pueden caer con la técnica, ya salen con una metodología, ya tienen un conocimiento más amplio de todas las aristas que les dan las materias que llevan en la universidad, y eso los fortalece o los debería fortalecer. Pero ¿dónde queda entonces ahora la pasión? Como que hemos ido cambiando un poquito. Entonces creo que sin perder justamente el conocimiento y la técnica, que creo que es fundamental, creo que debemos recuperar un poquito la pasión que se tenía antes. Nada más para completar con un poco la respuesta de hacia dónde, o sea, yo pienso por ejemplo en los testimonios que decían de que, antes los teatros eran grandes, ¿no? Eran así mayúsculos y estaban llenos, y ahora pues todos los teatros son de pequeño formato y cuesta trabajo llenarlos, como que el lugar así protagonista del teatro que tenía a mitades del siglo XX pues ha estado ya desplazado, ¿no? Y claro, es natural, el cine, los medios de comunicación masivas, las redes sociales, ¿no? Las plataformas de películas, todo eso, los deportes, ¿no? Nos ha venido a ir quitando esos espacios donde el teatro tenía una función. Entonces, creo que la pregunta es esa: ¿cuál es la función del teatro frente a todo ese contexto, ¿no? Yo pienso que no es que no haya pasión. O sea, yo creo que los jóvenes, o sea, yo me los encuentro en los salones y están realmente interesados y realmente apasionados por lo que hacen. Pero creo que como es su derecho, ya no tienen la misma concepción del teatro que nosotros tenemos. Pero el problema no es en la escuela, es cuando salen. Por eso, o sea, es decir, en la escuela están en la construcción de esa concepción, y cuando salen, pues es otra la perspectiva, pues, ¿no? O sea, muy distinta a la que nosotros pensamos. Pero creo que es normal y es natural, y es necesario pues que suceda así para que pues las artes vayan evolucionando y se vayan actualizando al entorno, ¿no? Y al contexto que les toca. Lo que pasa es que también los contextos ahora son muy difíciles, ¿no? Para las nuevas generaciones. O sea, sí me parece que, pues por ejemplo, esto que no hay prensa para la crítica teatral, ¿no? Que no hay legislación para el trabajo actoral, el trabajo artístico, que no hay política pública. O sea, lo que pasa es que también en la época en la que de estas actrices existían esas condiciones y ahora ya no las hay, pues también eso es un contexto bien diferente, ¿no? O sea, sí creo que o sea, sí hay pasión, pero ahora solo hay pasión. ¿Sí me explico? O sea, y en esa época había pasión, había infraestructura, había política pública, había prensa, había presupuesto, y ahora solo los chicos hay pasión. ¿Dónde la colocan? ¿Cómo la colocan? Eso yo lo veo así. O sea, sí creo que hay
pues una diferencia en el contexto. Entonces, y por más pasión que tú tengas, cuando está todo en contra, no se puede, pues, ¿no? O sea, eso es lo que siento que está sucediendo. Perdón por rebatirte tu punto de vista. ¿Puedo agregar una? Sí, por favor. Que entre las cosas que siguen, yo creo, regresando a esto, yo creo que tenemos que escribir esto. Sí. Ya está toda esta historia que ya, bueno, está aquí en el documental, está todo este trabajo en prensa, esto también, estas experiencias en la docencia, todo este teatro que también se hace afuera de la universidad, que bueno, aquí se habla, ¿no? Desde Berenice, Ligia y demás, bueno, es múltiple, y yo creo que bueno que lo hemos estado investigando, que bueno que lo hemos estado trabajando, pues ya vamos a, aquí ya hay algo, ¿no? Claro. Bien concreto, yo creo que sigue eso también. Sí, y bueno, también otra parte que ya había también es otra raíz, que es el asunto que nos han ello compartido, que es el teatro independiente, que también llega por ahí, que se hacía de otras maneras también, y que mucha gente pasó por ahí, se formó ahí una otra propuesta. Efectivamente, yo creo que las condiciones, como para toda la generación en muchas carreras, las condiciones para la vida están siendo bien difíciles para ese camino, ¿no? O sea, ya no hay jubilaciones, no hay casas, ¿no? No hay infraestructura. No hay O sea, para empezar, no hay infraestructura. ¿Dónde ensayas? ¿Dónde ensayas? ¿Dónde te vas a la presentas? calle o no? Claro. En fin. Hablaban de un montón de obras, ¿no? Que se presentaban al año. Hasta 10 producciones Hasta al 10. año. Más, ¿no? Muchísimas. No sé el número, pero muchísimas. Ahora el problema es dónde. Entonces han ido a esos espacios donde pues no cargas escenografía porque no hay ni para ponerla, pues, ¿no? Porque no entras en la institución. Como la muerte. Como la muestra, bueno, la muestra, La muestra. es un caso lamentable ahora, porque la muestra se inscribía y era justamente eso, una muestra de lo que se estaba haciendo en Morelia o Michoacán, y no había condiciones. O sea, es que tu obra tiene que durar, ahora hay una condición, la obra tiene que durar mínimo 45 y máximo 1 hora 15. Perdón. ¿Y si monté un Shakespeare? Ajá. Entonces ya no entré. Una tragedia griega. Entonces, creo que desde ahí está el problema. Una muestra sería justamente que las personas que están al frente gestionaran, dicen, no hay dinero, está bien el dinero. Créeme que muchas compañías participarían, si les ahí está el teatro, cobra. Ajá. Y los que quieran. Y entonces, sea bueno, sea malo, sea de nuestro gusto, sea de nuestro no gusto, no somos monedita de oro, no a muchos les gusta mi teatro, y no por eso me voy a dejar de hacer teatro, ¿no? Entonces, pero la muestra es lo que se está haciendo, ¿no? 5 obras. Cuando antes eran 15, 16. De hecho, le corrías de un lado a otro porque y aquí es a las 5 y allá es a las 7, córrele, ¿no? Entonces ya eso pues, ya no pasa. Y justamente volvemos a estas cuestiones a las que yo estoy apelando y cuestionando de los lineamientos que dan justamente las instituciones. No es posible que me pongas un mínimo y un máximo en una puesta en escena porque ya me estás delimitando. O el tema tiene que ser los niños. Digo, no estoy diciendo que el tema no sea importante, pero si no es mi tema o no es lo que yo estoy diciendo, entonces ya no participo. Entonces ya estoy siendo excluido de cierta manera, ¿no? Y creo que es preocupante, ¿no? Quitan una tradición que es la del don Juan Tenorio, como sea, abren una convocatoria de teatro clásico. Yo no estoy en contra de la convocatoria de teatro clásico, qué bueno que se sume, pero sería sumar, no restar. Pero sacan la convocatoria y de verdad no sé si no fueron a la universidad los que escriben la convocatoria, primera con faltas de ortografía, o sea, no es posible. Otra, dicen, dicen, puede entrar el don Juan Tenorio, yo le pregunté, me dicen, no, es que don Juan Tenorio sí entra. Entonces ponen un límite de fecha de donde se ha escrito, entonces digo, oye, es que don Juan Tenorio no entra ahí.
No, pero se puede entrar. Entonces creo que ni ellos saben, tienen un problema muy fuerte y bueno, ya eso sería otra discusión. Le paso un tantito el micrófono a la maestra Claudia que quiere usar. Bien, como para ir cerrando, insisto en mi agradecimiento a todas y a todos. Curiosamente, el teatro, dijo Adriana hace un momento, es algo que tenemos que hacer entre todos y todas, ¿no? Inclusivo, y la plática se tornó hacia el teatro, que es lo que nos reúne aquí finalmente. Yo quisiera mencionar y agradecer la importancia de la diferencia. Efectivamente, Copérnico tiene su línea de teatro, su trabajo muy específico. Unari fue invitada aquí en gran medida, la conozco yo desde muy pequeñita y ella me contaba que desde chiquita entró al teatro, que estuvo con los de la Mueca, estuvo en el CEDAR, estuvo con Arvide, conoció de refilón al maestro José Manuel, creo que lo conociste, estuvo en muchos montajes del Tenorio, estuvo en Contrapeso, estuvo en la universidad, entonces creo que es un gran ejemplo de memoria y de recuerdos. La doctora Gabriela fue recomendada a mí por la cuestión de sus investigaciones en torno a creadoras, a periodistas, a investigadoras, a la mujer en general. La doctora Rosana es actriz también, ella estuvo en el CEDAR, ella estuvo en La Mueca, está en Trotamundos desde hace mucho tiempo, es anquera, es titiritera, en fin, es todo un personaje. Y bueno, la doctora Adriana, amiga, hermana, actriz de toda la vida. Profesora. Es decir, esto se nos puede extender horas y horas. Charlaba yo allá atrás con Yadira. Yadira también tiene 1000 recuerdos cercanos de haber estado junto con su mamá en ensayos y su papá, ensayos, funciones y demás. Yo me daba la ansiedad de decir, ay, es que son tantos recuerdos, ¿no? Se mencionó algunas de las actrices, Rosana nos hizo favor de mencionarlas. La compañía de José Manuel Álvarez, el grupo de Rodrigo Villamil, Contrapeso, La Mueca, La Casona, gente como Azucena Guzmán, Elena Rodríguez, Tere Molina, Maribel Juárez, Olinda Becerra, Guadalupe Ortega, Gabriela Eros, Mariela Gómez, Alejandra Izquierdo. Recuerdos que les daré a la gente de teatro con cada uno de estos nombres: María Elena Caballero, Heréndira Guasano, Maripaz García, Lourdes Romero, Lorena Yanderal, Ana María Jacobo, Rocío Robles, Dalia Coria, Mayra Girón, Juanita Romero. A ellas yo las conocí. Ya en los 90, Alicia Martínez, Ana Laura Díaz, Yadira Sosa, Teresita Sánchez, Alicia Pérez, Quilala Chino, Munari Prado, Maribel Aguilar, Carla López, Antonieta Espinosa, Dalí Muñoz, y se me han de ir muchísimas. Actrices del Corral de la Comedia: Paulina Maya, Gigi Verduzco, Marcelina Grajeda, Patti Grajeda, Rocío Rodríguez, Rocío Martínez, María Elena Aro, y seguro me golpearán aquí los morelianos porque se me van, insisto, muchísimas mujeres también de Trotamundos. Tenemos a Eva. Gabriela Sí la mencionó. Sí, la mencionó Gabriela Eros, ¿no? Insistía yo a Copérnico, le decía, estás aquí porque con ellas actuaste. Algunas te dirigieron, algunas te acompañaron, seguro en la parada del camión, saliendo del ensayo, para llegar al ensayo, en fin, recuerdos, memorias. Maestra doctora Rosana, que es historiadora, es un homenaje, es un recuerdo, es una invitación para rescatar lo que se pueda rescatar de la memoria y para disfrutar lo que no se pueda rescatar de manera escrita, porque se nos van vidas completas, vidas enteras. Muchísimas gracias a todas, a todos, y seguimos en este camino del teatro. Muchas gracias. Gracias.